Camila limpiaba el escritorio de caoba con movimientos precisos, como hacía cada mañana, antes de que Fernando Méndez llegara a su oficina. El sol apenas comenzaba a iluminar los grandes ventanales del piso más alto del edificio corporativo, y ella ya llevaba horas trabajando. Era una mujer de belleza sencilla pero cautivadora, con ojos expresivos que reflejaban una bondad natural y cabello castaño que recogía en un moño discreto. Ese día, como todos los demás, colocó un pequeño florero con gardenias frescas en la esquina del escritorio. Eran flores modestas que compraba con su propio dinero en el mercado de camino al trabajo. Nadie se lo había pedido, pero Camila creía que un toque de vida y fragancia hacía más humano aquel espacio frío de acero y cristal. Fernando Méndez era conocido en toda la ciudad como un hombre de negocios implacable, alto, de rasgos perfectamente cincelados y ojos grises que parecían atravesar a las personas. Había construido un imperio desde cero. Su presencia imponía respeto y para muchos miedo. Nunca sonreía, nunca se detenía a conversar con sus empleados, y mucho menos notaba los pequeños detalles que otros dejaban para él. O eso pensaba Camila. Aquella mañana en particular, mientras terminaba de organizar los documentos, escuchó pasos apresurados en el pasillo. Era inusual. Fernando nunca llegaba tan temprano. Camila sintió el impulso de esconderse, de no ser vista realizando aquella pequeña rutina que consideraba privada, casi íntima. Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió y Fernando entró, deteniéndose en seco al verla. Sus miradas se encontraron por primera vez de verdad. No fue el intercambio habitual de un jefe que apenas reconoce a su personal de limpieza, sino algo diferente. Los ojos de Fernando se desviaron hacia el florero con las gardenias y por un instante algo cambió en su expresión. «Buenos días, señor Méndez», Camila logró decir, bajando la mirada y preparándose para salir. Rápidamente. «Las flores», dijo él con una voz que sonó extrañamente suave. «¿Eres tú quien las pone aquí?» Camila sintió su corazón acelerarse. Nunca había hablado directamente con él, y ahora temía haber cometido un error, haber invadido un espacio que no le correspondía. «Sí, señor. Lo siento si no debía hacerlo. Solo pensé que... ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo?» La pregunta la tomó por sorpresa. No había reproche en su voz, solo curiosidad. «Desde que comencé a trabajar aquí, hace varios años». Fernando se acercó al escritorio, tomó una de las gardenias y la observó con una intensidad que Camila no podía comprender. Había algo en sus ojos, una tristeza profunda que contrastaba con la imagen de hombre de acero que todos conocían. «Gracias», dijo finalmente, dejando la flor de vuelta en el florero. «Puedes retirarte». Camila salió de la oficina con más preguntas que respuestas. Aquel breve encuentro había despertado algo en ella, una curiosidad por conocer al hombre detrás de aquella fachada impenetrable. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, excepto por un detalle que Camila no podía ignorar. Fernando había comenzado a llegar más temprano, justo cuando ella estaba terminando su rutina de limpieza. No hablaban, pero sus miradas se cruzaban, y en cada encuentro silencioso, Camila sentía que algo no dicho flotaba entre ellos. Una mañana lluviosa, mientras Camila batallaba con su paraguas roto en la entrada del edificio, una voz la sobresaltó. «Permíteme». Era Fernando quien le extendía un paraguas nuevo, elegante y claramente caro. «Señor Méndez, yo no puedo aceptar. No es un regalo, es sentido común. No puedes trabajar si te enfermas», dijo él con su tono habitual de negocios. Pero había algo más en su mirada. Camila aceptó el paraguas, sintiendo que aquel pequeño gesto significaba más de lo que las palabras expresaban. Fue una semana después cuando todo cambió. Camila había salido temprano de su turno porque necesitaba recoger a su hija Rosa de la escuela. La pequeña, de mirada dulce y sonrisa traviesa, era toda su vida, la razón por la que trabajaba incansablemente en múltiples empleos. Caminaban juntas por las calles del centro cuando Rosa se detuvo frente a una floristería elegante. «Mami, mira qué bonitas flores. ¿Podemos comprar algunas?» «No hoy, mi amor. Quizás la próxima semana». Fue entonces cuando Camila lo vio. Fernando Méndez estaba dentro de la floristería,
hablando con el florista, y en sus manos sostenía un ramo de gardenias, exactamente las mismas que Camila colocaba en su escritorio cada mañana. El corazón de Camila dio un vuelco. ¿Por qué un hombre como Fernando Méndez compraría gardenias? ¿Y por qué en una floristería tan cara, cuando esas flores se conseguían mucho más baratas en el mercado? Instintivamente, Camila se escondió detrás de un poste, observando la escena. Fernando pagó por las flores y salió de la tienda con el ramo en las manos. Pero no se dirigió a su automóvil como ella esperaba. En cambio, caminó por la calle hasta detenerse frente a una pequeña placa conmemorativa en la pared de un edificio viejo. Camila, movida por una curiosidad que no podía contener, se acercó lo suficiente para observar manteniendo la distancia. Vio cómo Fernando colocaba las gardenias al pie de la placa, cómo sus hombros se hundían levemente, y cómo permanecía allí, inmóvil, como si estuviera atrapado en un recuerdo doloroso. «Mami, ¿por qué ese señor está tan triste?», preguntó Rosa con su inocencia infantil. «No lo sé, mi amor. Vamos, es tarde». Pero Camila no podía quitarse aquella imagen de la cabeza. Aquella noche, mientras preparaba la cena en su modesto apartamento, no dejaba de pensar en Fernando y en aquellas gardenias. Había algo profundamente personal en lo que había presenciado, algo que conectaba las flores que ella ponía cada mañana con un dolor que Fernando llevaba en silencio. Al día siguiente, Camila llegó más temprano de lo habitual, decidida a investigar. Antes de limpiar la oficina de Fernando, buscó en Internet información sobre aquella placa conmemorativa. Lo que descubrió la dejó sin aliento. La placa marcaba el lugar donde, muchos años atrás, había ocurrido un trágico accidente. Una joven llamada Elena Suárez había perdido la vida allí, atropellada por un conductor que se dio a la fuga. Elena trabajaba como voluntaria en un centro comunitario y era conocida por su amor a las gardenias que cultivaba en su pequeño jardín. Camila sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era Elena para Fernando? ¿Y por qué seguía visitando aquel lugar después de tanto tiempo? Esa mañana, cuando Fernando llegó a su oficina, encontró las gardenias como siempre, pero también una pequeña nota doblada al lado del florero. Camila había luchado consigo misma antes de decidir dejarla, pero sentía que necesitaba hacerlo. La nota decía simplemente: «Las flores más hermosas son aquellas que plantamos en memoria del amor». Fernando leyó la nota 1, 2, 3 veces. Sus manos temblaban ligeramente mientras la sostenía. Sabía que Camila lo había visto. Sabía que su secreto ya no era tan secreto. Y por primera vez en muchos años no supo qué hacer con aquella sensación de vulnerabilidad. Camila esperaba ser despedida. Había cruzado una línea que probablemente no debía haber cruzado. Pero cuando terminó su turno y se preparaba para irse, encontró un sobre en su casillero con su nombre escrito en una caligrafía elegante. Dentro había una dirección y una breve nota. «Si quieres entender, ven a este lugar mañana al mediodía. Por favor». Era la primera vez que Fernando Méndez decía «por favor» a alguien de su personal, y Camila lo sabía. Aquella noche Camila apenas pudo dormir. Rosa la veía dar vueltas por el pequeño apartamento, ansiosa y preocupada. «Mami, ¿estás bien?» «Sí, mi amor. Solo tengo que tomar una decisión importante». Al día siguiente, Camila tomó un permiso en su otro trabajo y se dirigió a la dirección que Fernando le había dado. Era un barrio antiguo, de casas pequeñas y calles estrechas que contrastaban con las torres de cristal del distrito financiero. Cuando llegó a la dirección exacta, se encontró frente a una casa modesta pero bien cuidada, con un jardín lleno de gardenias en flor. Fernando estaba en el porche, esperándola. Por primera vez, Camila lo vio sin traje, vestido con ropa casual, y notó que se veía más humano, más vulnerable. «Gracias por venir», dijo él, su voz más suave de lo que Camila jamás había escuchado. «No sabía si lo harías». «¿Por qué me pidió que viniera?», preguntó Camila, aún insegura de qué esperar. Fernando respiró profundamente antes de responder. «Porque hace muchos años cometí el peor error de mi vida, y estas gardenias que cultivo, estas flores que llevo cada semana al lugar donde murió, son lo único que me mantiene conectado con la persona que era antes de convertirme en el hombre que todos conocen». Camila sintió que el aire se espesaba
con la emoción contenida en aquellas palabras. Elena era mi prometida, continuó Fernando. Íbamos a casarnos. Ella trabajaba ayudando a familias necesitadas en el centro comunitario del barrio. Era todo lo que yo no era. Generosa, cálida, llena de vida. Me enseñó que el éxito no se mide en dinero, sino en el bien que haces a otros. ¿Qué pasó?, Camila preguntó suavemente. La noche del accidente. Habíamos discutido. Yo estaba obsesionado con un negocio que podía hacerme rico, pero que requería que tomara decisiones moralmente cuestionables. Elena me rogó que no lo hiciera. Me dijo que estaba perdiendo mi alma. Nos peleamos terriblemente. Ella salió de casa llorando y yo la dejé ir. Estaba demasiado enojado, demasiado orgulloso. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Fernando hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. 2 horas después, recibí la llamada. Había sido atropellada. El conductor huyó, nunca lo encontraron. Para cuando llegué al hospital era demasiado tarde. Sus últimas palabras fueron para pedirme que recordara quién era yo realmente, que no dejara que la ambición me consumiera. Pero hice exactamente lo contrario. Camila sintió lágrimas formándose en sus ojos. Ahora entendía el dolor que Fernando llevaba, la razón detrás de aquella frialdad que mostraba al mundo. Construí mi imperio, continuó Fernando, pero fue como Elena había advertido. Perdí mi alma en el proceso. Me volví despiadado, frío. Cada decisión que tomé fue guiada por el poder y el dinero, no por la compasión o la justicia. Y cada semana vengo aquí, cultivo estas gardenias que ella amaba, y las llevo al lugar donde la perdí, como si de alguna manera pudiera pedir perdón. Pero entonces, dijo Camila, encontrando su voz, ¿por qué nunca notó las flores en su escritorio? Las he puesto allí durante años. Fernando la miró directamente a los ojos. Las notaba, cada una de ellas. Cada mañana me preguntaba quién sería tan amable de dejar flores frescas sin pedir nada a cambio. Y cada vez que las veía, pensaba en Elena, en su bondad desinteresada. Pero tenía miedo de preguntar, miedo de que si conocía a la persona detrás de ese gesto, tendría que enfrentar todo lo que había estado evitando. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos pequeños. Rosa, que había seguido a su madre sin que ella se diera cuenta, apareció tímidamente en la entrada del jardín. «Mami», Camila se giró sorprendida. «Rosa, ¿qué haces aquí? Te dije que te quedaras con la vecina». «Me preocupé por ti», dijo la niña con honestidad. Fernando observó a la pequeña y algo cambió en su expresión. Era como si ver a Rosa le recordara algo perdido, algo que había dejado atrás en su búsqueda incesante de éxito. «Así que tienes una hija», dijo Fernando, su voz suavizándose aún más. «Sí, es mi todo», respondió Camila, tomando la mano de Rosa. Fernando se agachó para quedar a la altura de la niña. «¿Te gustan las flores, Rosa?». La pequeña asintió tímidamente. «Son muy bonitas. Mami siempre dice que las flores son como sonrisas de la tierra». Una sonrisa genuina, la primera que Camila había visto en él, apareció en el rostro de Fernando. «Tu madre es muy sabia. ¿Quieres ayudarme a cuidar estas gardenias?». Rosa miró a su madre buscando permiso y Camila asintió, aunque no estaba completamente segura de qué estaba sucediendo. Durante la siguiente hora, Fernando le mostró a Rosa cómo cuidar las plantas, cómo regarlas sin ahogarlas, cómo hablarles para que crecieran fuertes. Camila los observaba, viendo un lado de Fernando que probablemente pocos habían presenciado. Cuando llegó la hora de irse, Fernando detuvo a Camila antes de que se fuera. «Hay algo más que necesitas saber», dijo él. «El conductor que atropelló a Elena y huyó nunca fue encontrado oficialmente, pero hace años, un investigador privado que contraté descubrió quién era». Camila sintió un escalofrío. «¿Y qué hiciste?». «Nada, porque descubrí que era un joven que acababa de perder su trabajo, que estaba desesperado, que en aquel momento estaba huyendo de sus propios demonios. Elena no habría querido venganza. Ella habría querido comprensión, redención. Entonces perdonaste», dijo Camila suavemente. «Intenté.
pero perdonar a otros es más fácil que perdonarse a uno mismo. Si yo no hubiera sido tan orgulloso, si no hubiéramos peleado, ella no habría salido aquella noche. No puedes saber eso, respondió Camila. A veces las cosas pasan y no podemos controlarlas, pero lo que sí podemos controlar es cómo vivimos después, cómo honramos la memoria de quienes perdimos. Fernando la miró con una intensidad que la hizo sentir vista de verdad, no solo como una empleada, sino como un ser humano completo. ¿Cómo es que tú, trabajando múltiples empleos, criando sola a una hija, todavía encuentras tiempo para poner flores en el escritorio de un jefe que ni siquiera te reconocía? Camila sonrió tristemente. Porque mi abuela me enseñó que la bondad no requiere reconocimiento. Se hace porque hace al mundo un poco mejor, incluso si nadie lo nota. Y francamente, su oficina era tan fría, tan vacía. Pensé que todos merecen un poco de belleza en sus vidas, sin importar quiénes sean. Aquellas palabras golpearon a Fernando con una fuerza inesperada. Era exactamente algo que Elena habría dicho. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Fernando comenzó a saludar a sus empleados por sus nombres, algo que nunca había hecho. Comenzó a preguntar por sus vidas, por sus familias. Los trabajadores del edificio estaban desconcertados por esta transformación, pero nadie más que Diego, el jefe de seguridad del edificio, quien había trabajado allí desde el principio. Diego era un hombre mayor, con cabello canoso y una mirada aguda que no dejaba pasar nada. Había visto a Fernando construir su imperio, había presenciado su transformación de un joven idealista a un magnate implacable, y ahora estaba viendo algo que pensó que nunca vería: humanidad retornando a aquellos ojos grises. Una tarde, Diego detuvo a Camila en el vestíbulo. «¿Qué le hiciste a don Fernando?», preguntó, no con acusación, sino con genuina curiosidad. «No le hice nada, solo puse flores en su escritorio». Diego sonrió sabiamente. A veces los gestos más pequeños tienen los impactos más grandes. He trabajado aquí muchos años y nunca había visto a ese hombre sonreír, pero esta semana lo he visto hacerlo 3 veces. «Eres algo especial, Camila». Camila no sabía qué responder. No se sentía especial. Solo se sentía como una madre trabajadora tratando de sobrevivir y criar a su hija lo mejor posible. Pero las cosas estaban cambiando de maneras que ella no podía anticipar. Una mañana, cuando Camila llegó a la oficina de Fernando para su rutina habitual, encontró algo inesperado. En lugar del escritorio vacío había una nota esperándola. «Camila, necesito pedirte algo. No como tu jefe, sino como alguien que está tratando de encontrar su camino de vuelta. ¿Podrías ayudarme a llevar flores al memorial esta semana? Creo que es hora de que deje de ir solo». Camila leyó la nota varias veces, sintiendo el peso de lo que Fernando estaba pidiendo. No era solo un favor, era una invitación a entrar en la parte más vulnerable de su vida. Esa tarde, después de su turno, Camila esperaba frente al edificio cuando el automóvil de Fernando se detuvo. Él bajó, llevando el ramo de gardenias como siempre, pero esta vez su expresión era diferente. Había nerviosismo en ella, pero también esperanza. «Gracias por venir», dijo él. Caminaron juntos por las calles de la ciudad, 2 personas de mundos completamente diferentes, unidos por flores blancas y secretos compartidos. Cuando llegaron al memorial, Fernando colocó las gardenias con su ritual habitual, pero esta vez con Camila a su lado, se sintió menos como una penitencia y más como un verdadero homenaje. «Háblame de ella», dijo Camila suavemente. ¿De quién era Elena realmente? Y por primera vez desde que Elena murió, Fernando habló. Habló de su risa, de cómo ella podía iluminar una habitación con su presencia. Habló de sus sueños de hacer del mundo un lugar mejor, de cómo ella veía bondad en todos, incluso en aquellos que no la merecían. Habló de los planes que tenían, de la vida que deberían haber vivido juntos. Camila escuchaba y mientras lo hacía, veía no al millonario frío y calculador que todos conocían, sino a un hombre roto que había estado cargando su dolor en silencio durante demasiado tiempo. «Ella habría estado orgullosa de que estés tratando de cambiar», dijo Camila cuando Fernando terminó de hablar. «El hecho de que sigas recordándola, que sigas trayendo flores, que cultives su jardín,
Eso dice que no perdiste completamente tu alma. Solo la enterraste muy profundo. Fernando miró a Camila y en ese momento algo se rompió dentro de él. Lágrimas que había contenido durante años finalmente comenzaron a caer. Y por primera vez desde la muerte de Elena, no estaba solo en su dolor. Camila instintivamente tomó su mano. No dijo nada más. A veces las palabras no eran necesarias. Cuando finalmente regresaron, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Fernando acompañó a Camila hasta su modesto apartamento, insistiendo en que no era seguro que caminara sola de noche. Al llegar a su puerta, Rosa abrió antes de que Camila pudiera usar su llave. «Mami, ¿es el señor de las flores?» Fernando se arrodilló para quedar a la altura de Rosa. «Hola de nuevo, pequeña. Sí, soy yo. ¿Cómo están las flores que te di?» «Están creciendo. Todos los días les hablo como me enseñaste. Mami dice que estoy loca, pero tú dijiste que ayuda». Fernando rió, una risa genuina que sorprendió incluso a Camila. «Tu madre es inteligente, pero en esto tú y yo sabemos mejor. Las plantas escuchan». Camila observaba la interacción con una calidez en el pecho. Ver a Fernando con su hija, ver esa gentileza que mostraba, era como ver a una persona completamente diferente del jefe distante que conocía. Cuando Rosa volvió adentro, Fernando se quedó un momento más. «Camila, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Depende de qué tan personal sea. ¿El padre de Rosa está en la imagen?» Camila negó con la cabeza, una sombra cruzando su rostro. Se fue cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ser padre, que tenía sueños que un bebé arruinaría. No lo he visto desde entonces. «Entonces, ¿has estado criándola sola todo este tiempo?», dijo Fernando, admiración clara en su voz, trabajando múltiples empleos, asegurándote de que tenga todo lo que necesita y aún así encontrando tiempo para hacer pequeñas bondades como poner flores en escritorios. «Es lo que hacemos las madres. Encontramos la manera». Fernando asintió, algo cambiando en su expresión. «Necesito decirte algo. Mañana va a haber cambios en la compañía. Grandes cambios. Y quiero que estés preparada». «¿Qué tipo de cambios?» «El tipo que Elena habría querido. El tipo que debía haber hecho hace años». Antes de que Camila pudiera preguntar más, Fernando se despidió y se fue, dejándola con más preguntas que respuestas. Al día siguiente, la compañía estaba en completo alboroto. Fernando había convocado una reunión de emergencia con todos los empleados, algo sin precedentes. Camila, junto con el resto del personal de limpieza, se quedó en el vestíbulo, preguntándose qué estaba sucediendo. Diego se acercó a ella, su rostro mostrando preocupación. «Sea lo que sea que va a anunciar, es grande. He visto a los ejecutivos entrar y salir toda la mañana. Todos se ven confundidos». La reunión duró horas, y cuando finalmente terminó, los rumores comenzaron a circular. Fernando Méndez había anunciado una reestructuración completa de la compañía. Estaría donando una porción significativa de sus ganancias a programas comunitarios. Establecería mejores condiciones laborales y salarios justos para todos los empleados, incluyendo al personal de limpieza. Y más sorprendente aún, había anunciado que se tomaría un tiempo para reevaluar sus prioridades personales. Camila escuchaba los rumores con incredulidad. ¿Podía ser que sus conversaciones, aquellos momentos compartidos, hubieran tenido tal impacto? Al final del día, cuando estaba preparándose para irse, encontró otro sobre en su casillero. Dentro había una carta escrita a mano. «Camila, durante años he estado viviendo como un fantasma, construyendo imperios, pero perdiendo mi humanidad en el proceso. Tus flores, tu bondad simple y desinteresada, me recordaron quién solía ser. Me recordaron lo que Elena trató de enseñarme. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar honrar su memoria viviendo de la manera que ella habría querido. Gracias por ayudarme a ver eso, Fernando». Camila sostuvo la carta contra su pecho, sintiendo lágrimas formarse en sus ojos. Había ayudado a cambiar la vida de alguien con algo tan simple como flores y amabilidad, pero lo que no sabía era que su vida también estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Las semanas siguientes trajeron una transformación que nadie en la compañía había anticipado. Fernando Méndez, el hombre que alguna vez fue sinónimo de frialdad empresarial,
Ahora caminaba por los pasillos, saludando a empleados, preguntando por sus familias, recordando nombres que antes ni siquiera se molestaba en aprender. Camila observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y preocupación. Estaba feliz de ver a Fernando encontrando su camino de vuelta a la humanidad, pero temía que este cambio trajera consecuencias inesperadas. Y no estaba equivocada. Una tarde, mientras Camila limpiaba los pasillos del piso ejecutivo, escuchó voces elevadas provenientes de la sala de juntas. Reconoció la voz de Fernando, pero también había otras voces, masculinas y agresivas. «¿Te has vuelto loco, Fernando?», gritaba uno de ellos. «¿Donar millones a programas comunitarios? ¿Aumentar salarios cuando no es necesario? Estás destruyendo lo que tomó años construir». Camila se detuvo, su corazón acelerándose. No debía escuchar, pero algo la mantuvo allí. «Lo que tomó años construir», respondió Fernando con voz calmada pero firme. «Fue un imperio sin alma, y no voy a continuar así. Entonces renunciaremos, todos nosotros, y nos llevaremos a nuestros clientes con nosotros». Hubo un silencio tenso antes de que Fernando respondiera. «Hagan lo que tengan que hacer, mi decisión es final». La puerta se abrió abruptamente y varios ejecutivos salieron, sus rostros rojos de furia. Uno de ellos, un hombre corpulento llamado Esteban Vargas, se detuvo al ver a 1900. «Camila, tú», dijo él apuntándola con el dedo. «Todo esto es tu culpa. No sé qué le hiciste a Fernando, pero lo convertiste en un hombre débil». Camila retrocedió, asustada por la hostilidad en su voz. «Yo no hice nada, señor. Solo lo ablandaste con tu pequeño acto de empleada perfecta», escupió Esteban. «Pero esto no terminará así, te lo aseguro». Diego apareció de la nada, colocándose entre Esteban y Camila. «Será mejor que te vayas, Vargas. Ahora». Esteban miró a Diego con desprecio antes de alejarse, pero no sin antes lanzar una última mirada amenazadora a Camila. Fernando salió de la sala de juntas, su rostro mostrando el cansancio de la confrontación. Al ver a Camila visiblemente alterada, se acercó inmediatamente. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?» «Nada, señor Méndez. Solo uno de sus ejecutivos estaba molesto». Fernando cerró los ojos, comprendiendo inmediatamente. «Vargas, lo siento mucho, Camila. Esto no debería haberte involucrado». «Pero me involucró», dijo ella suavemente. «Y eso me asusta. No quiero ser la razón por la que su compañía se desmorona». Fernando tomó sus manos, un gesto que hizo que Camila se sobresaltara por su intimidad. «No estás causando nada. Estás ayudándome a arreglar lo que estuvo roto durante demasiado tiempo, y si eso significa perder ejecutivos codiciosos, que así sea». Diego, que había presenciado el intercambio, carraspeó discretamente. «Don Fernando, si me permite decir algo, he trabajado en seguridad durante muchos años. Conozco a hombres como Vargas. No solo se irá tranquilamente, necesita vigilar su espalda. Y la de Camila también». Fernando asintió gravemente. «Aumenta la seguridad y asegúrate de que Camila y su hija estén protegidas». «No es necesario», protestó Camila. «No quiero causar más problemas». «No estás causando problemas», insistió Fernando. «Solo estás existiendo, y eso debería ser suficiente. No voy a permitir que nadie te haga daño por mi culpa». Aquella noche, Camila regresó a su apartamento más tarde de lo habitual. Rosa la esperaba con la vecina, jugando con las gardenias que Fernando le había dado. «Mami, ¿por qué tardaste tanto?» «Solo tuve un día largo, mi amor. Ven, vamos a cenar». Mientras preparaba una cena simple con lo poco que tenían, Camila no podía quitarse de encima la sensación de que algo malo se avecinaba. La amenaza velada de Esteban resonaba en sus oídos. Su intuición no la engañaba. 2 días después, cuando Camila llegó al trabajo, encontró su casillero forzado. Todas sus pertenencias habían sido revueltas y faltaba su identificación de empleada. Inmediatamente reportó el incidente a Diego, quien se puso serio al escuchar las noticias. «Esto no es una coincidencia. Alguien está enviando un mensaje». Fernando fue informado de inmediato y su reacción fue de furia contenida. «Quiero cámaras revisadas, quiero saber quién hizo esto, y quiero duplicar la seguridad alrededor de Camila». Pero las cámaras habían sido convenientemente deshabilitadas
durante el periodo en que ocurrió el robo. Era evidente que quien lo hizo sabía lo que estaba haciendo. Esa tarde, Fernando insistió en acompañar a Camila a su casa. «No puedes seguir haciendo esto», protestó ella. «Tienes una compañía que dirigir, reuniones importantes. Nada es más importante que asegurarme de que estés a salvo». Cuando llegaron al apartamento, Rosa salió corriendo para saludarlos, pero se detuvo en seco al ver la expresión seria en los rostros de ambos. «¿Qué pasa? ¿Mami está en problemas?» Fernando se arrodilló frente a la niña, su voz suavizándose. «Tu mami no está en problemas, Rosa, pero hay algunas personas que no están muy contentas con cambios que estoy haciendo en mi compañía, y eso significa que tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Como los villanos en las películas?» Fernando sonrió a pesar de la gravedad de la situación. «Algo así. Pero no te preocupes, no voy a dejar que nada malo les pase a ti o a tu madre». Aquella noche, después de que Rosa se durmiera, Fernando y Camila se sentaron en la pequeña sala, el peso de la situación cayendo sobre ellos. «Debería renunciar», dijo Camila de repente. «Si me voy, ya no tendré un blanco en mi espalda, y tú podrás continuar con tus cambios sin preocuparte por mí». «No», respondió Fernando con firmeza. «No voy a permitir que te intimiden para que te vayas. Además», agregó, su voz suavizándose, «tu presencia en la compañía significa más para mí de lo que puedes imaginar». Camila lo miró, viendo vulnerabilidad en sus ojos. «¿Por qué? Solo soy una empleada de limpieza. Eres mucho más que eso. Eres un recordatorio de que la bondad existe, de que las personas pueden cuidarse entre sí sin esperar nada a cambio. Eres lo que Elena habría querido que yo encontrara». El aire entre ellos se cargó de una electricidad que ninguno de los dos esperaba. Camila sintió su corazón acelerarse, confundida por los sentimientos que comenzaban a emerger. «Fernando», dijo ella suavemente, usando su nombre de pila por primera vez, «no soy Elena y no puedo reemplazarla». «No estoy buscando un reemplazo», respondió él acercándose. «Estoy buscando una razón para creer que puedo ser mejor de lo que fui». Antes de que cualquiera de ellos pudiera decir más, el teléfono de Fernando sonó estridentemente, rompiendo el momento. Era Diego, su voz urgente. «Don Fernando, necesita ver esto. Ahora». 20 minutos después, Fernando y Camila estaban en la oficina de seguridad, mirando las pantallas con creciente horror. Diego había recuperado footage de cámaras externas que mostraban a Esteban Vargas y otros ex-ejecutivos saliendo de la compañía tarde en la noche, cargando cajas con documentos. «Están robando información confidencial», dijo Diego, «probablemente para venderla a competidores o para iniciar su propia compañía, usando sus secretos comerciales». Fernando cerró los puños, la furia evidente en cada línea de su cuerpo. «Llama a los abogados. Quiero demandas presentadas mañana a primera hora». «Hay más», agregó Diego, cambiando a otra grabación. «Esta es de esta tarde». La pantalla mostró a Esteban hablando con un hombre que Camila no reconocía, pero cuyo lenguaje corporal era claramente amenazante. Estaban señalando una foto, y cuando la cámara hizo zoom, Camila sintió que la sangre se helaba en sus venas. Era una foto de ella, y Rosa saliendo del apartamento. «Están investigándote», dijo Fernando, su voz peligrosamente baja. «No solo están tratando de destruir mi compañía, te están usando a ti para llegar a mí». Camila sintió que sus piernas flaqueaban. «Mi hija, Rosa, no pueden involucrarla en esto». Fernando la sostuvo firmemente. «No lo harán. Diego, quiero protección las 24 horas para Camila y su hija, y quiero saber cada movimiento que Vargas haga». «Ya lo tengo cubierto», respondió Diego. «Pero, don Fernando, esto se está poniendo peligroso. Tal vez deberían considerar que Camila y su hija se queden en otro lugar temporalmente». Fernando asintió. «Tienes razón. Camila, quiero que tú y Rosa se muden temporalmente. Tengo una propiedad segura donde pueden quedarse hasta que esto se resuelva». «No puedo aceptar eso», protestó Camila. «Ya has hecho demasiado». «Por favor», dijo Fernando, y había tal súplica en su voz que Camila no pudo negarse. «No podría vivir conmigo mismo si algo les pasara». Esa noche, Camila empacó algunas pertenencias esenciales mientras explicaba a Rosa
que irían a quedarse en otro lugar por un tiempo. La niña, con la resiliencia de los niños, lo tomó como una aventura. La propiedad a la que Fernando las llevó era una casa modesta pero segura en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines y con un equipo de seguridad discreto vigilando. «Es hermosa», murmuró Camila mientras entraban. «Era la casa de campo de Elena», explicó Fernando suavemente. «Después de que ella murió no pude venderla. Me recordaba demasiado a ella, pero ahora verlas a ti y a Rosa aquí se siente bien, como si finalmente estuviera honrando su memoria de la manera correcta». Durante los días siguientes, mientras los abogados de Fernando trabajaban en construir el caso contra Vargas y sus cómplices, Camila y Rosa se instalaron en la casa de campo. Fernando las visitaba diariamente, siempre trayendo algo: comida, juguetes para Rosa, flores frescas. Una tarde, mientras Rosa jugaba en el jardín, Fernando y Camila se sentaron en el porche observándola. «Eres un buen padre», dijo Camila de repente. Fernando la miró sorprendido. «Pero no soy su padre. No biológicamente, pero la forma en que la miras, en que te preocupas por ella, en que le enseñas cosas, eso es lo que hace a un padre, no la sangre». Fernando guardó silencio por un momento antes de hablar. «Elena y yo habíamos hablado de tener hijos. Ella quería 3. Decía que una casa llena de risas era una casa llena de amor. Cuando ella murió, pensé que nunca tendría la oportunidad de experimentar eso. Pero estar con Rosa, verla crecer, enseñarle cosas, me hace sentir como si tal vez, solo tal vez, aún pueda tener esa oportunidad». «Fernando», comenzó Camila, su voz temblorosa, «necesitas entender algo. Yo no soy Elena. Mi vida es complicada. Soy una madre soltera sin educación formal, trabajando múltiples empleos solo para sobrevivir. Nuestros mundos son completamente diferentes». «Nuestros mundos son diferentes», aceptó Fernando. «Pero eso no significa que no puedan tocarse. Camila, estos últimos meses contigo han sido los primeros en años donde me he sentido realmente vivo, no solo existiendo, sino viviendo. Y no quiero que eso termine». Antes de que Camila pudiera responder, Rosa corrió hacia ellos, sosteniendo una gardenia que había encontrado en el jardín. «Mira, es como las flores de mami. ¿Podemos plantarla en nuestro apartamento cuando volvamos?» Fernando y Camila intercambiaron miradas, ambos conscientes de que la conversación tendría que esperar. Esa noche, después de que Rosa se durmiera, Camila se sentó sola en el porche, mirando las estrellas. Estaba confundida por los sentimientos que había desarrollado por Fernando. ¿Era gratitud? ¿Admiración? ¿O era algo más profundo, algo que la asustaba admitir incluso a sí misma? Estaba tan perdida en sus pensamientos que no escuchó a Fernando acercarse hasta que habló. «Sé que esto es complicado», dijo él sentándose a su lado. «Y sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. He pasado tanto tiempo construyendo muros a mi alrededor que no estoy seguro de cómo dejarlos caer. Pero contigo, con Rosa, esos muros parecen menos necesarios». «¿Y qué pasa cuando todo esto termine?», preguntó Camila. «Cuando Vargas y los demás ya no sean una amenaza, ¿qué pasará entonces? Yo volveré a ser la empleada de limpieza, y tú volverás a ser el millonario en su oficina en el piso más alto». «No», dijo Fernando con firmeza, «porque yo no quiero volver a ser ese hombre, y no quiero que seas solo una empleada. Camila, quiero que seas parte de mi vida, tú y Rosa, de verdad». Camila sintió lágrimas formándose en sus ojos. «No sé si puedo. No sé si estoy lista para abrir mi corazón de nuevo después de lo que pasó con el padre de Rosa». «No estoy pidiendo que lo hagas de inmediato», dijo Fernando suavemente. «Solo estoy pidiendo una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que no todos los hombres son como él. Una oportunidad para ser el hombre que Elena creyó que podía ser». En ese momento, algo cambió en Camila. Vio en Fernando no al millonario poderoso, sino al hombre roto que había encontrado su camino de vuelta a la humanidad a través de flores y pequeños actos de bondad. Vio a alguien que, como ella, había sufrido, había perdido, pero seguía intentando. «Una oportunidad», repitió ella suavemente, «pero solo si prometes ser honesto conmigo, sin secretos, sin pretensiones, solo tú, siendo real».
Te lo prometo, dijo Fernando, y selló esa promesa tomando su mano. Los días siguientes trajeron desarrollos rápidos en el caso contra Vargas. Los abogados de Fernando habían construido un caso sólido y las autoridades estaban ahora involucradas, pero Vargas no se rendiría sin pelear. Una mañana, cuando Fernando llegó a visitar a Camila y Rosa, encontró a Diego esperándolo con una expresión grave. Tenemos un problema. Vargas desapareció y los últimos registros de su teléfono lo ubican cerca de esta propiedad. El miedo se apoderó de Fernando. ¿Dónde está Camila? ¿Dónde está Rosa? Están adentro, seguras, pero necesitamos moverlas. Ahora. Entraron rápidamente en la casa, donde Camila inmediatamente notó la urgencia en sus rostros. ¿Qué pasa? Necesitamos irnos, dijo Fernando. Ahora. Pero antes de que pudieran moverse, el sonido de vidrios rompiéndose resonó desde 1900, la parte trasera de la casa. La seguridad inmediatamente se movilizó, pero ya era demasiado tarde. Esteban Vargas había entrado y no estaba solo. No voy a dejar que me quites todo, Fernando, gritó Vargas, su voz llena de furia desesperada. Si voy a caer, tú caerás conmigo. Diego y el equipo de seguridad lo rodearon rápidamente, pero Vargas había logrado lo que quería: crear caos y miedo. Cuando finalmente lo sometieron y la policía llegó para arrestarlo, Fernando corrió hacia donde Camila sostenía a Rosa, ambas temblando pero ilesas. ¿Están bien? ¿Están heridas? Estamos bien, dijo Camila, aunque su voz temblaba. Solo asustadas. Rosa, sin embargo, mostró la valentía inesperada de los niños. El señor malo gritaba mucho, pero sabía que tú vendrías a salvarnos. Fernando abrazó a la niña, sintiendo una oleada de emociones que lo sorprendieron por su intensidad. En algún momento, sin darse cuenta completamente, esta niña se había convertido en importante para él, no solo como la hija de Camila, sino por derecho propio. Siempre vendré, prometió él. Siempre los protegeré. Mientras la policía se llevaba a Vargas, quien seguía gritando amenazas y acusaciones, Diego se acercó a Fernando. Esto termina aquí. Tenemos todo lo que necesitamos para asegurarnos de que él y sus cómplices pasen un largo tiempo en prisión. Fernando asintió, pero su atención estaba en Camila y Rosa. Había llegado tan cerca de perderlas, y esa realización lo golpeó con una fuerza que no esperaba. Esa noche, después de dar declaraciones a la policía y asegurarse de que la casa era segura, Fernando se quedó con Camila y Rosa. No quería dejarlas solas, y francamente no quería estar solo tampoco. Mientras Rosa dormía, agotada por los eventos del día, Fernando y Camila se sentaron juntos en el sofá, el silencio entre ellos cómodo a pesar de todo lo que había pasado. Gracias, dijo Camila finalmente, por protegernos, por preocuparte. No, tienes que agradecerme, respondió Fernando. Cuidar de ustedes no es una obligación, es algo que quiero hacer. Camila se giró para mirarlo directamente. Fernando, después de todo esto, después de ver lo peligroso que pueden ser las cosas en tu mundo, tengo que preguntarte algo. ¿Realmente quieres que estemos en tu vida, Rosa y yo? Porque viene con complicaciones, con riesgos. Cada cosa que vale la pena viene con riesgos, dijo Fernando. Y ustedes dos valen cada uno de ellos. Camila, durante años viví en un mundo vacío de dinero y poder, pero sin verdadera conexión. Tú y Rosa me han dado algo que pensé que había perdido para siempre. Una razón para ser mejor, para intentarlo de nuevo. Pero tenemos que ser realistas, insistió Camila. Las personas van a juzgar, van a decir que estoy contigo por tu dinero, que soy una aprovechadora. Que digan lo que quieran, respondió Fernando con firmeza. Yo sé la verdad, y la verdad es que me enamoré de una mujer que pone flores en escritorios sin esperar nada a cambio, que trabaja incansablemente para darle a su hija una vida mejor, que ve bondad donde otros ven oportunidad. Esa es la mujer de la que me enamoré. Las palabras cayeron entre ellos como pétalos de gardenia, suaves pero significativas. Camila sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero esta vez no eran de miedo o tristeza, sino de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo: esperanza. Yo también me enamoré de ti, admitió ella finalmente. De tu vulnerabilidad, de tu esfuerzo por ser mejor,
de la forma en que miras a mi hija como si fuera preciosa. Pero tengo miedo, Fernando, miedo de que este cuento de hadas termine y me encuentre sola de nuevo. Fernando tomó su rostro entre sus manos, mirándola directamente a los ojos. No es un cuento de hadas, es real, tan real como las flores que pusiste en mi escritorio todos esos días, tan real como las gardenias que llevo al memorial de Elena. Y te prometo, Camila, que voy a pasar cada día demostrándote que esto es real. Y en ese momento, bajo las estrellas que brillaban a través de la ventana, Fernando besó a Camila por primera vez. Fue un beso lleno de promesa, de esperanza, de un futuro que ambos apenas estaban comenzando a imaginar. Los meses siguientes trajeron una paz que ninguno de ellos había conocido antes. Esteban Vargas y sus cómplices fueron condenados, y la compañía de Fernando finalmente pudo estabilizarse bajo su nueva filosofía de negocios éticos y trato justo a los empleados. Camila había dejado su trabajo de limpieza, no porque Fernando lo pidiera, sino porque él le ofreció algo mejor, un puesto en el Departamento de Recursos Humanos, donde su empatía natural y comprensión de las necesidades de los trabajadores podían brillar. Al principio, Camila dudó, sintiéndose inadecuada sin educación formal, pero Fernando insistió en pagar por sus estudios, y ella aceptó, determinada a ganarse su lugar por mérito propio. Rosa florecía en su nueva escuela, donde Fernando se había asegurado de que tuviera las mejores oportunidades educativas. La niña había desarrollado un amor por la botánica, inspirada por las gardenias que tanto significaban en sus vidas. Cada tarde, después de la escuela, visitaba el jardín de la casa de campo donde ahora vivían los tres juntos, cuidando las flores con dedicación. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Fernando encontró a Camila en el jardín, exactamente donde todo había comenzado, con aquellas flores simples en su escritorio. «¿En qué piensas?», preguntó él, envolviéndola en sus brazos desde atrás. «En cómo algo tan pequeño como poner flores en un escritorio pudo cambiar tantas vidas», respondió ella recostándose en su abrazo. «En cómo la bondad simple puede crear ondas que tocan a tantas personas». Fernando sonrió. «Diego me contó algo ayer. Dijo que desde que implementamos los nuevos programas de bienestar para empleados, la productividad aumentó, pero más importante, las personas están felices, sonríen al venir a trabajar, se preocupan unos por otros». «Elena estaría orgullosa», dijo Camila suavemente. «Sí, lo estaría», aceptó Fernando, «y creo que finalmente puedo ir a su memorial sin sentir solo culpa. Ahora siento gratitud, gratitud por haberla conocido, por las lecciones que me enseñó y por guiarme de alguna manera hasta ti». Aquella noche, Fernando llevó a Camila y Rosa al memorial donde todo había comenzado. Pero esta vez no fue solo un acto de penitencia, era una despedida apropiada, un cierre. Colocaron las gardenias juntos, los tres, y Fernando habló en voz alta por primera vez frente al memorial. «Elena, finalmente encontré mi camino de vuelta. Encontré la bondad que trataste de enseñarme y encontré el amor de nuevo. Sé que me perdonarías, que nos bendecirías. Gracias por todo lo que me enseñaste. Siempre te recordaré, pero ya no. Viviré en el pasado. Es hora de construir un futuro». Rosa, con su inocencia infantil, colocó una flor extra. «Para la señora Elena, para que sepa que cuidaremos de las gardenias por ella». Camila sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero eran lágrimas de paz, no de tristeza. Semanas después, en el mismo jardín donde Elena una vez cultivó sus gardenias, Fernando se arrodilló frente a Camila, mientras Rosa observaba emocionada, sosteniendo un pequeño ramo de flores. «Camila, me enseñaste que el amor no es solo una emoción grandiosa, sino pequeños actos diarios de bondad y cuidado. Me enseñaste que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en las vidas que tocamos. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, de construir una familia conmigo?» «Di que sí, mami», gritó Rosa, incapaz de contenerse. Camila rió entre lágrimas. «Sí, Fernando, 1000 veces sí». El anillo que Fernando deslizó en su dedo no era ostentoso, sino elegante y significativo. Engastado en el centro había una pequeña gardenia de diamantes, un recordatorio de donde todo comenzó. Diego,
quien había sido invitado a presenciar el momento, se acercó con una sonrisa. Sabía que ustedes dos terminarían juntos desde el momento en que vi cómo don Fernando miraba esas flores en su escritorio. Había algo en su expresión que nunca había visto antes: esperanza. La boda fue simple pero hermosa, realizada en el jardín de la casa de campo. No hubo cientos de invitados ni ostentación, solo las personas que realmente importaban, los empleados de la compañía, muchos de los cuales habían sido tocados por los cambios que Fernando implementó, vinieron a celebrar. Cada uno trajo una gardenia, creando un mar de flores blancas que perfumaban el aire. Rosa fue la damita de honor, radiante en su vestido simple pero elegante, esparciendo pétalos por el pasillo mientras Camila caminaba hacia Fernando. Cuando se dijeron sus votos, no fueron palabras grandiosas, sino promesas simples y sinceras. Fernando prometió honrar la memoria de Elena siendo el mejor hombre posible. Camila prometió recordarle siempre que la bondad es la mayor fortaleza, no una debilidad. Yo, Fernando, prometo poner flores en tu vida cada día, de todas las formas posibles. Yo, Camila, prometo ser tu recordatorio de que el amor simple y verdadero es el más poderoso de todos. Cuando se besaron, sellando su unión, Rosa gritó con alegría infantil: «Ahora somos una familia de verdad», y lo eran. En los años que siguieron, la compañía de Fernando se convirtió en modelo de negocios éticos, atrayendo no solo ganancias, sino respeto genuino. Camila terminó sus estudios y se convirtió en directora de recursos humanos, conocida por su capacidad de ver el potencial en cada persona, sin importar su origen. Rosa creció rodeada de amor y flores, eventualmente estudiando botánica y abriendo un vivero que empleaba a personas de comunidades necesitadas, enseñándoles un oficio mientras cultivaban belleza. Diego se jubiló sabiendo que había protegido no solo una compañía, sino una familia que se convirtió en ejemplo de transformación y redención. Y cada mañana, sin falta, Fernando colocaba una gardenia fresca en el escritorio de Camila, un recordatorio de donde comenzó todo, de cómo un gesto simple de bondad había cambiado ambas sus vidas para siempre. La placa conmemorativa donde murió Elena ahora tenía una adición: un pequeño jardín comunitario mantenido por voluntarios donde gardenias florecían todo el año. Ya no era solo un lugar de tristeza, sino un espacio de esperanza y renovación. Una tarde, mientras Fernando, Camila y Rosa visitaban el jardín, un joven se acercó tímidamente. «Disculpe, señor Méndez, solo quería agradecerle. Su programa de capacitación cambió mi vida. Ahora tengo un trabajo estable, puedo mantener a mi familia. Usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría». Fernando sonrió, tomando la mano de Camila. «No me agradezcas a mí, agradécele a mi esposa. Ella me enseñó que todos merecen una oportunidad, que la bondad no cuesta nada, pero vale todo». El joven se alejó, y Rosa miró a sus padres con curiosidad. «Papá, ¿cómo supiste que mami era especial?» Fernando se arrodilló para estar a la altura de Rosa. «Por las flores, mi amor. Tu madre ponía flores en mi escritorio cada día sin pedir nada a cambio. Me enseñó que los actos más pequeños de bondad pueden tener los impactos más grandes. Y esa, pequeña, es la lección más importante que puedo enseñarte». Mientras el sol se ponía sobre el jardín de gardenias, la familia se abrazó, rodeados por la fragancia de las flores que habían unido sus vidas de maneras que ninguno podría haber imaginado. La historia, que comenzó con una empleada humilde, poniendo flores en el escritorio de un millonario frío, había evolucionado en algo mucho más grande, un testimonio del poder transformador del amor, la bondad y la segunda oportunidad. Y cada gardenia que florecía era un recordatorio de que a veces los gestos más simples son los que cambian el mundo.